son contemporáneas, al menos a la última etapa de Egipto, y la cercanía también geográfica. Entonces, esto es arcaico, los kuros, que son representaciones masculinas, y las korai, que son las representaciones femeninas. Y luego veamos también otros, siempre con las mismas características, el moscóforo, por ejemplo, y un áuriga. Luego del periodo clásico, acá hablábamos de ya una lectura más cercana a lo que conocemos de Grecia, en la parte estética, la matemática aplicada, que es el canon. El contraposto que les decía es una de las características, especialmente de este momento, porque eso le agrega movimiento a la figura. Es diferente de estas, por ejemplo. Estas son rígidas, son frontales y no pareciera que están ejerciendo ningún tipo de movimiento. Pero cuando ya hablamos del periodo clásico, sí. Solo la pose, el contraposto, esto ya nos habla de movimiento. ¿Vean? Todas tienen contraposto. El canon también les explicaba, el canon de Polícleto y el de Lisipo, son dos de los más utilizados. El de Polícleto de 7 cabezas y el de Lisipo de 7 cabezas y media. Básicamente es casi la misma medida. Luego la métrica en el rostro, que también se utiliza. La medida de un ojo es la que se va a tomar para marcar pues cada una de las partes de la forma del rostro. Luego esto, pues el contraposto, el movimiento. Son movimientos bastante suaves, pero al mismo tiempo generan bastante dinamismo. Frisos y metopas, también les he explicado la diferencia. Los frisos sobresalen menos de la superficie, las metopas sobresalen mucho más. Luego les mostraba una copia de la Atenea Partenos y pues algunas de los frisos y otras esculturas que se extrajeron del Partenón. Bueno, en esto lo de la policromía. La policromía, aquí fue justo donde nos quedamos. La policromía de la escultura griega nos pareciera como no propia de Grecia, porque cuando vemos la escultura griega lo que vemos es esto. Entonces pareciera que toda la escultura griega fue hecha únicamente en mármol y bueno, tenían la forma y ya. Pero lo cierto es que ellos pintaban todo de manera de hacerlos ver lo más naturalista posible. Entonces se pintaba todo, animales, personas, ropa, todo se pintaba. Bueno, algunos de los ejemplos que les mencionaba. Y esos que son los que, bueno, los conocemos como escultura griega. Sin embargo, el original ha desaparecido. Ese original era griego, era en bronce. Y esta es una copia de origen griego. Pero más o menos se calcula que la original era alrededor del siglo V antes de Cristo. O sea, el siglo, sí, por ahí andaría, siempre el periodo clásico. Otra más, una Venus. Acuérdense que las imágenes de Apolo, atletas y Venus son las que más se hacen. Igual en la escultura femenina siempre hay contraposto. Vean la cadera inclinada, una pierna flexionada, la otra que sostiene el peso, la cadera es más alta, y la que está flexionada, la cadera más baja. Luego el hombro, de manera natural, del lado que la cadera sube, ese hombro baja. Esto pues ustedes lo pueden comprobar, se paran frente a un espejo y se apoyan todo su cuerpo en la pierna izquierda, por ejemplo, y observen cómo se mueve el cuerpo. Luego pásenlo a la pierna derecha y van a ver que el cuerpo se acomoda. Eso es algo completamente natural, es parte de nuestro equilibrio corporal. Otra más es el doríforo, perdón. Es una copia en mármol también, del original en bronce. Bien, de esa época les mencionaba, esas copias vean, tienen una cuña, que es lo que les ayudaba a soportar el peso de la figura. También esto es o simula un trozo de madera
Esto es también para sostener la pierna, para que no se quiebre tan fácilmente y la pieza se caiga. Igual hay contraposto, miren la cadera inclinada, una pierna de apoyo, una pierna flexionada. Y luego los hombros se mueven en sentido contrario. Otro más, apoxiómeno de Lisipo. Lisipo es uno de los escultores más importantes de esta etapa. Ahí se le debe pues muchas esculturas y mucha arquitectura del periodo clásico. Es de la época de Pericles. Pericles era el estadista y su mejor artista, pues encargado de muchas de las reconstrucciones, construcciones de templos y elaboración de mucho arte, era justamente Lisipo. Un dato sobre esto, dado la imagen. Fíjense que muchas de estas están o estuvieron en lugares públicos durante la época media, por ejemplo, la Edad Media. Entonces, pues se optó por colocarles una hoja que cubriera pues sus genitales. De hecho, muchas de esas esculturas fueron mutiladas, o sea, les cortaban sus genitales de manera que quedaran sin nada, porque pues, se consideraba pecaminoso y ofensivo que se viera durante la Edad Media. Entonces luego vino alguien y dijo, no, mira, si no se ve bien, entonces pongámosle una hoja para cubrir el daño de la pieza. Entonces por eso muchas esculturas tienen una hoja, pero esa hoja no es original, porque para los griegos la desnudez simplemente no era ningún problema, ni un solo problema. Bien, otro más, Hermes con el niño Dionisio. Ese es parte de un grupo escultórico más grande. Ese es el escultor es Praxíteles. Igual contraposto en la inclinación de la cadera. Y en este caso, como está sosteniendo el codo en esta forma, es un tronco que tiene una manta sobre ella, y el otro hombro está levantado, entonces aquí cambia el contraposto, pero solo en la parte de los hombros, el de la cadera se mantiene aún. Vean eso. Esas poses dinámicas dentro de la misma estabilidad que nos presentan se vuelven como muy dinámicas. Y la otra palabra que se utiliza también para nombrar estas esculturas es la sensualidad. Es muy sensual la escultura griega. Y bueno, hasta ahí con el periodo clásico. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien con el periodo clásico? Claro. Muy bien. Bueno, vamos con el periodo helenístico. Entonces, vean, el helenístico sería del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Eso significa que coincide con el periodo de la conquista romana a Grecia. En ese proceso, luego del gran desarrollo que va a tener Grecia también para en la primera etapa al menos del periodo helenístico, la escultura pues cambia, se muestra a través de algo que se llama escorzo, dramatismo y movimiento exagerado. ¿Alguien sabe qué es el escorzo? Sin googlear. Es la manera en que se ponen como de una perspectiva como desde hacia abajo la figura, algo así me parece. Tiene que ver con la primera parte de lo que mencionó, la perspectiva. Tiene que ver con perspectiva. Así de colocar hacia abajo es picado, hacia arriba es contrapicado, pero eso ya es el ángulo de inclinación de las vistas. Pero tiene que ver con la primera parte, que es con la perspectiva. ¿Sí? ¿Alguien más? Escorzo. Yo entiendo que es como una perspectiva, pero de un punto de vista bien exagerado. Algo así. Vean, yo ahorita no lo puedo hacer porque la cámara, como les mencionaba, pues no me está funcionando. Pero cuando, por ejemplo, ustedes
bueno, alguien frente a ustedes le señala con la mano y ustedes observan a esa persona que les está señalando a ustedes con el dedo índice, por ejemplo, ustedes ven que el dedo índice y la mano es más grande que la cabeza, por ejemplo, de esa persona que les está señalando. Eso es escorzo, es una exageración de la perspectiva para dar la sensación de movimiento y de profundidad, una profundidad mayor. Lo utilizan bastante en las historietas, por ejemplo. Esas de Spider-Man, por ejemplo, cuando salta y con una mano que está en primer plano está lanzando la tela de araña para sostenerse. Esa mano es grande comparado con el resto del cuerpo y a lo mejor la pierna se ve bien pequeña con respecto al resto del cuerpo. Y Entonces, da ¿sí? un efecto como que si fuese 3D. Exacto, como de efecto de 3D. Entonces, eso se llama escorzo. Bien, ¿algo más? ¿Quieren añadir? ¿Compartir? Bien, entonces, escorzo, dramatismo y movimiento exagerado. Esas son las características de la escultura de este momento. Entonces, vamos a ver algo más que tiene que ver con este periodo. Y es que este personaje aparece acá en la historia. Alejandro de Macedonia, o Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, son los nombres con los que se conoce a este griego, que logró conformar un ejército muy poderoso que puso freno a las incursiones que estaban haciendo los persas hacia el territorio griego, y de hecho les comenzó a, avanzar, pues a quitarles territorio a ellos. Se conoce como un gran estratega. Me verifican quién tiene encendido. Tiene que enseñar primero. Perdón. María Celia Barrios. Perdón, licenciado. Me está gritando en el oído. Ya, sí, ¿verdad? Bien, bien, entonces Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno, Alejandro el Grande, son los nombres con los que se conoce, fue el que conformó en un imperio prácticamente a Grecia. Él adopta medidas, dice, para someter insurrecciones, tanto internas como externas, y pasa a ser un poderoso monarca. A la muerte del padre de él, pues él estaba bastante joven, y aún así, pues él toma las riendas. Acordemos también que pues menos de 20 años, quizás de entre 15 y 20 años, ya se consideraban adultas a las personas en esta época. Entonces él muy joven toma el mando de los ejércitos de su padre y pues comienza, gracias a las estrategias militares que tenía él, pues a ganar territorio. Entonces eso hace que se le recuerde por eso, por ser un gran estratega. Las campañas militares de él lo llevan a incursionar tanto en Grecia y unificar el territorio, a Egipto también, y hasta el imperio persa. Es el que logra pues conquistar toda la región de Mesopotamia y su territorio lo llega hasta cerca de la cultura india. En Egipto, de hecho, él conquista y funda una ciudad que es la ciudad de Alejandro, es la ciudad que se llama Alejandría, es la ciudad que él va a establecer ahí. Pero pues en el año 323 a.C., cuando él tenía apenas 33 años, pues muere. Para esa etapa, él dominaba, era prácticamente el emperador pues, de la mayor parte del mundo civilizado, encabezado por Grecia. Dígame.
Pero no hay problema, Sara. Y Andrés, no sé si quieres decir algo. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, empezamos con Alejandro. Dice, o sea que Alejandro Magno era considerado un faraón. No, era emperador. Él convirtió en prácticamente un imperio a Grecia. Lo llevó a expandir territorio y a dominar pueblos que antes llegaron a tener un desarrollo mucho más grande que él, que el propiamente griego. Entonces, no es que se le consideró faraón a él, sino que él añadió el territorio que antes era de los faraones, lo anexó a su territorio, pero les dejó seguir teniendo pues su propia cultura. O sea, no es que llegó y los convirtió en griegos a todos, los dejó teniendo siempre su misma cultura. Por eso es que cuando los romanos llegan, unos 200 años después, más o menos después de la muerte de Alejandro, pues todavía encuentran dominio egipcio en la región. Ahí vamos a la historia de Marco Antonio y Cleopatra, por ejemplo, que se da ya en la última etapa del desarrollo de Egipto. Pero bien, Alejandro Magno lo que había hecho es, déjenme ver si tenemos un mapa, él lo que hizo fue vean, unificar, esta es la región de Macedonia, la unificó con Grecia, o sea, el predominio en las guerras que se dan en Grecia por control de territorio de los mismos griegos, lo va a tener Macedonia, o sea, la Grecia de Alejandro. Y él va a conquistar el Asia Menor, llega a Egipto, toda la Mesopotamia, y llega pues cerca de la India. Se dice que fue en el regreso, pues que él fue envenenado. Lo cierto es que no hay como certeza de qué fue lo que le pasó, pero alguien dice fue envenenado por sus mismos, alguien de su mismo grupo, porque se le consideraba pues como muy peligroso pues para los intereses de otros griegos. Entonces pues muere. A la muerte de él, varios de sus generales pues tenían por dominio regiones de todo eso, o sea, eso estaba dividido en regiones y tenía él encargados a generales partes del territorio. A la muerte de Alejandro, pues cada quien se queda con su territorio y se segmenta, o sea, no logran mantener el territorio unificado como lo tenía Alejandro Magno y entonces, de hecho, persiguen a su familia, a sus descendientes para matarlos, porque no quieren que nadie reclame el trono de Alejandro. O sea, cada quien se contenta con tener su propio territorio de todo esto que llegó a conquistar. Y en ese contexto, en los siguientes 200 años, pues es que va perdiendo fuerza ese dominio del imperio helenístico o de la Grecia helenística, y ahí es donde llegan los romanos. Y los romanos, pues, terminan por conquistar todo ese territorio y lo anexan a Roma. Pero eso ya es, vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces en ese contexto de esa Grecia que se expande, esa Grecia que tiene más territorio, tiene un líder pues, muy importante? Va a suceder que el arte va a dar un paso más allá y comienza a observarse gesto en los rostros de las imágenes. Significa que comienzan a individualizarse. Eso significa que tienen características de una persona en particular. En el periodo clásico no era así por una razón. ¿Alguien que me sepa responder? ¿Cuál era la razón por la que todas las imágenes se parecían en el periodo clásico? Porque tenían un canon. Exacto, esa es la respuesta. Al tener un canon, todas las imágenes se parecen porque responden a una medida, o sea, a una métrica. Entonces, si ustedes ven las esculturas de la Venus, de los Apolo, todas se parecen. Y los aún héroes o algún otro dios que se realizó, todos se parecen porque ocupaban un canon, o sea, una medida para la construcción de la figura humana, incluyendo los rostros. Pero para esa etapa se individualiza las sonrisas esas como arcaicas, que significa que eran como bien sencillas, quizás hasta fingidas, ahora se vuelven más naturales. A eso se le llama gesto.
Y en el caso de, por ejemplo, de que lo que se esté mostrando sea un guerrero en agonía, o que será embriaguez, por ejemplo, los rostros también expresan eso. Ese es uno de los grandes cambios que va a tener como la escultura. Luego, esta imagen corresponde a cómo es el proceso de desarrollo de la técnica de la llamada cera perdida. Eso significa que se hace una pieza, se modela una pieza, luego esa pieza se le sacan moldes, que es eso que ven aquí, estas partes blancas, se hacen moldes por secciones, luego esas secciones se abren, se llenan, en este caso de cera, se llenan de cera, acá también se llenan de cera, se mueve, por cierto, el molde, de manera que se vuelva con una capa nada más en el molde de cera, luego se vacía el excedente y entonces se desmolda, o sea, se quita el molde y entonces ya se tiene una pieza hecha de cera, que es esta. Esa pieza está seccionada, entonces se une de nuevo y se le hace una armazón alrededor. Esta armazón, estas líneas que ustedes ven acá son para que el bronce, cuando lo coloquen, ¿cómo se dice? Busque salida, no genere burbujas dentro del cuerpo. Luego, pues, ya está así, se coloca dentro de otro molde, incluyendo la parte interna, que lleva también una sella, para que solamente sea la capa esta delgada de cera la que tenga, y entonces se calienta. Al calentarse, la cera se vacía, y entonces ya queda el hueco nada más de la figura adentro del molde. A esa es a la que se le agrega el bronce fundido. Se llena y entonces va quedando como lo está viendo acá. Luego, secciones excedentes, que son esos tubos que habían ahí que servían para llenar la pieza, esas se quitan y se pulimenta la pieza. Y ya se le da el acabado que se quiere, que es este que vemos aquí. Ese es este proceso que realizaban los griegos. Bien, pero ¿qué pasa? Pues resulta que tenemos más escultura en bronce que, perdón, en mármol que en bronce. Sí trabajaron el mármol, pero muchas de las imágenes que tenemos a la vista, que se consideran griegas, más bien son copias romanas. Entonces eso es porque los romanos fundían el bronce para convertirlo en herramientas o en armas. Bien, estas son imágenes de Venus y la diosa del hogar. ¿Ya? Vean la desnudez en este caso, completa. Aquí se alcanza a ver un poquito de policromía en el color del pelo de la figura. Esta está desnuda, pero si se fija, o semidesnuda, tiene tela. Y esa tela hace que se trasluzca el muslo y la pierna propiamente. ¿Cómo les he dicho que se llama esta técnica? ¿Qué nombre tiene? Transparencia. Es una transparencia, pero tiene un nombre. Translúcida dice Jocelyn, no. ¿Del paño húmedo? Correcto, esa es la técnica del paño húmedo. Se le dice así porque pareciera que tienen una tela húmeda pegada al cuerpo. Ustedes tienen alguna blusa, una camiseta o algún un tipo de vestimenta que ustedes se pongan y se moje, se les pega al cuerpo. Entonces permite observar la anatomía del cuerpo. Entonces eso es lo que sucede acá. Se ve la transparencia, es cierto, pero la técnica para que esa transparencia se vea se llama del paño húmedo. Pero acá vean, aunque esta está bastante llena de ropa, está vestida completamente, quizás lo que quiero decir, se logra observar la anatomía de la pierna. Es porque se busca hacer que quede como si fuese translúcida la tela. Ahora bien, la característica es que es translúcida, pero el nombre de la técnica para hacerlo es el paño húmedo o del paño húmedo.
Otra más. Esa es una copia de Tespe, dice, de Praxíteles. O sea, no es la imagen original, sino que fue una copia que otro escultor realizó. La Venus de Milo también corresponde a este periodo, el helenístico. Esta seguramente la habrán visto, que es una de las que más se reproduce. Se considera una de las esculturas más bellas del periodo helenístico. ¿Cómo puede ser bella si no tiene brazos? Pues es que eso es lo que resulta bastante agradable visualmente en ella. Los brazos no están, pero es que no los necesita realmente. Si los pusieran, este brazo está doblado por acá. Tiene, a ver, este brazo está más o menos así. Y con el otro está como levantado. Como si estuviera bailando. Algo así. Entonces, realmente no los necesita. La obra se ve bastante bien. Sí, por eso es que no han hecho pues, por restaurarla, ¿verdad? Sino que se ve bastante, pues, bastante cercana a como la encontraron, salvo la limpieza que le habrán hecho. Dice Jocelyn, ¿antes tenían brazos o siempre fue así? No, antes sí tenía brazos. ¿Sí, Saúl? Sí, eso le quería preguntar si antes tenía brazos originalmente. Sí, originalmente tenía, pero pues se rompió y pues si no lo han colocado seguramente es porque o están perdidos o estaban bastante en mal estado y entonces pues no se los pusieron. Así se exhibió, pero luego estéticamente resulta que la pieza se ve equilibrada y compositivamente hablando, entonces pues se considera que está en buenas condiciones para ser exhibida, entonces por eso es que no le ponen los brazos. Se considera que es bastante bella así como. Bien, otro Apolo, ¿ya? Mucho más movimiento. Este también, aparte del contraposto, pues el movimiento, el gesto de la mano, el gesto del rostro. El llamado espinario, o el niño de la espina, también es otro título que le dan. Ese lo que retrata es ese gesto. Vean el gesto, la sonrisa de satisfacción del niño luego de haberse arrancado una aguja o una espina que le había perforado el pie. Entonces está en acción de estársela sacando. Esta es una donde se observa lo que les mencionaba del escorzo, y la exageración, el dramatismo. Vean la pieza, este es Laoconte y sus hijos siendo devorados por la serpiente. Ahí tenemos él que intenta desenredarse, igual los hijos de él, desenredarse de la serpiente y pues la serpiente lo muerde, lo enreda, porque se supone que se los va a comer. Entonces, pues a eso se le llama escorzo. Esta posición de las piernas es escorzo. Esta rodilla, la pierna está en escorzo. Bien, ¿preguntas? ¿Se entiende lo del dramatismo? Vean esta. Bien. Esta es una escultura de una Victoria. Se conoce como Victoria de Samotracia porque fue encontrada en la isla de Samos. Entonces, la llaman la Victoria de Samotracia. Esta también es una escultura que está seccionada, no está completa. Tiene las alas, pero no tiene brazos ni tiene cabeza. Pero está pues en el resto en bastante buenas condiciones. Vean acá la transparencia. O sea, el efecto que se consigue es transparencia,
pero la técnica con la que se hizo se llama de paño húmedo, porque pareciera que la tela está pegada al cuerpo. Luego ahí las alas. Ya, Victoria Samotracia. Acuérdense, si tiene alas, ¿qué significa? Que puede volar. Puede volar. Correcto, nada más. ¿Es un ángel? No, solo vuela. Bien, correcto, no es un ángel. Ángel, recuérdense que es un mensajero. Y cuando en el texto bíblico ustedes leen ángel, deben entender mensajero, porque eso es lo que está diciendo. Dice que hacían, no dice qué forma tenía. Entonces, eso para evitar confusiones. Y aquí les hago siempre la reflexión. Muchos monumentos que tenemos de la época de la República, cuando comenzamos nuestro camino como República Independiente, y bueno, en Centroamérica, México, Latinoamérica en general, siempre hay plazas que hablan de la libertad, una plaza libertad. De hecho, eso lo satiriza Álvaro Menéndez Leal en la obra Luz Negra. Ahí dice, ¿cómo se llama la plaza? Libertad. ¿Y cómo se llamaba antes? Libertad. Antes tenía otro nombre. ¿Y cuál era? Libertad. En todos los lugares siempre hay una plaza que se llama Libertad. Y en esa plaza siempre arriba hay una victoria. Pero la gente dice, es un ángel. De hecho, en México dicen, no, el ángel de la libertad, dice. Está en el monumento, es como un obelisco. Es una victoria realmente. O sea, técnicamente es una victoria. Y ustedes así lo deben manejar en cualquier contexto. Si alguien le dice, es que es el ángel de la Plaza Libertad, digamos, una persona entendida, usted le pregunta, ¿es un ángel o es una victoria? Siempre le va a decir, bueno, es una victoria, pero coloquialmente se le llama ángel. La gente dice que es un ángel, entonces así se le nombra, pero sí técnicamente es una victoria. Eso es una manera de responder. Bien, ese entonces también es helenístico. Esos dos, vean ahí lo que les mencionaba del escorzo, vean el cuerpo, es como una manera de exagerar el gesto para que se vea más dramático. Este es un fauno borracho y este es un Gálata herido. Este es de una serie de esculturas en los que se muestran Gálatas. Si el término Gálatas les suena es porque pues, se refiere a una ciudad griega, que es a quien les dirigen epístolas en el Nuevo Testamento, carta a los Gálatas. Entonces, un Gálata es una persona orientada de esa región. Entonces, eso igual, el dramatismo. Vean, las piezas también están seccionadas, fracturadas. Aquí las han pues, ¿cómo se dice? Restaurado, pero todavía tiene zonas en las que les hace falta parte de su cuerpo. Y bien, bueno, no sé antes si hay alguna pregunta sobre el periodo helenístico. ¿No? ¿Todo está claro sobre el helenístico? Sí, todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, aquí a manera de resumen van a tener ahí esta diapositiva en la que se muestra pues la evolución. Primero el arcaico, el clásico y por último el helenístico. Esos nombres, ese orden no se les debe de olvidar. Tampoco las características que constan para cada uno. Por eso las he resumido así, prácticamente 3 características. Podríamos sacar más, pero como las principales, la frontalidad en el caso de la arcaica, la severidad, que significa que no tiene ningún tipo de gesto, y la rigidez. Los brazos están pegados al cuerpo, por ejemplo, y está viendo completamente hacia el frente. En el clásico, por el contrario, es el movimiento. Acuérdense, el movimiento, aunque la pieza esté como posando, ese movimiento se llama contraposto, que es esa posición en la que el cuerpo se equilibra cuando pasamos el peso, todo nuestro peso de una cadera hacia la otra. Y el resto del cuerpo pues compensa el movimiento. Eso sería, bueno, lo que llamamos movimiento. Luego el equilibrio se refiere tanto al equilibrio físico como el compositivo. En el físico es que la pieza no se cae y que les colocan, por ejemplo, estas cuñas que ven acá, para que las piezas pues se mantengan en el lugar en donde están y no se quiebren. También el equilibrio tiene que ver con la temática. Eso es lo que les mencionaba dentro de la desnudez, especialmente de la figura masculina, pues los genitales son muy pequeños. Eso es porque simplemente no interesan. Eso es parte del equilibrio. O sea, hay un equilibrio en el que lo que dimensionan más
es la belleza en general de la figura, no la parte sexual. Luego el helenístico, pues el escorzo, el dramatismo y movimiento exagerado. Este es bien posada, esta pose de este personaje, pero hay otras más como la que veíamos de Laocoonte y sus hijos, en las que pues hay un movimiento mayor, pues. Entonces, y bueno, y el dramatismo, Laocoonte y sus hijos, los rostros gritando de dolor o lamentándose, pues a eso se refiere. Eso no lo vemos en el clásico. En el clásico es como que la imagen solamente está posando. Y bueno, movimiento exagerado que les había mostrado sobre eso. Esa sería como la evolución. Luego pasamos a la pintura. Hay una cosa, digamos, que es como curiosa que sucede con la pintura griega, y es que no tenemos ejemplos de pintura griega, pero sabemos bastante de la pintura griega. Y de, bueno, ¿cómo pudo suceder eso? Pues los que se dedicaban, los artesanos que se dedicaban a pintar, muchos de ellos tenían, ¿cómo se llama? Generaron textos sobre su pintura, sobre su técnica. Eso que dejaron escritos sobre lo que hacían es lo que ha permitido pues decir que tal figura, tal pintura existía en tal lugar. Los pintores pues hacían lo mismo, escribían también, muchos de ellos hacían textos hablando de lo que estaban haciendo. Y luego pues que se han encontrado algunas pocas imágenes, algunas en tabla, por ejemplo, o en tumbas. Es pintura funeraria, o sea, pintura que están bajo tierra en algunos, se llaman túmulos, se llaman estos como tumbas en las que se depositaban los cuerpos de los difuntos y todo alrededor se pintaba. Entonces, se han encontrado algunas de esas y el resto lo podemos entender a través de la pintura romana. ¿Y por qué? Porque los romanos lo conquistaron. Entonces los romanos, así entre comillas, copiaron muchas de las técnicas que los griegos realizaban. Y luego que se llevaron también más de algún pintor, o sea, por cuenta propia, o como decimos, a las buenas o a las malas, también se los llevaban. También podemos encontrar pintura en vasos cerámicos o en piezas cerámicas en general, solo que ese tipo de pintura se llama engobe. Y los engobes pues tienen un tipo de tratamiento diferente al de ¿cómo sería? Al resto de pinturas, porque debe pasar por un proceso de cocción. Los soportes, pues madera, se han encontrado piezas pintadas en madera, especialmente en la época arcaica, pero resulta que son pocas y es casi que seguro que hicieron muchas de estas, pero la madera sobrevive muy poco al paso del tiempo. Entonces imagínense, si esta madera es de la época griega, pues tiene alrededor de 2000, o más, bueno, más de 2000, ¿sería cuánto? 2600, por lo menos 2700 años de antigüedad. Esto. Entonces imagínense, de esa época, si trabajaron mucho en madera, mucha de esa que simplemente desapareció, pues, se deterioró la madera. También se han encontrado en losas de mármol, en las paredes, por ejemplo, de las tumbas, y se sabe que lo hacían también en los templos, pero no se han encontrado vestigios. Este es sobre tabla, por ejemplo. Muchos tenían como limitantes con colores, por ejemplo, mucho amarillo, el púrpura, bueno, el rojo, el negro. Tenían varias como una paleta un tanto limitada de color. Pintaron también, se sabe, sobre marfil, cuero y pergamino. Y bueno, telas como el lino también. Pero pues no sobrevive mucho en el tiempo de eso. Acá hay algunas de estas pinturas en paredes, el rapto de Perséfone. Esto pues encontrado en la tumba de Bergia y Sexo en Macedonia. Y son de las pocas que se conocen. Aquí tal vez no se alcanza a ver, pero déjame ver. Acá está Plutón, está Perséfone y el carruaje que se lo lleva.
¿Preguntas? No. Bueno, Licenciado, claro. bien, gracias. Este personaje también es un tanto conocido comparado con otros. Safo de Mitilene, que es más bien conocida como Safo de Lesbos, de la isla de Lesbos. Ella tiene como alrededor de, no, o sea, tenía como una academia, tal vez no el término no es academia, sino un gimnasio, es lo que el nombre que se le daba, pero lo que se enseñaba era literatura, a mujeres especialmente. En ese lugar. Entonces, de las pocas pinturas también que se conservan. Y eso nos dice bastante del nivel que tenía o del desarrollo que alcanzó la pintura. Un desarrollo pues, bastante importante. Ahora, lo que les mencionaba que de la pintura romana podemos aprender mucho de la griega. En el periodo romano vamos a ver muchas pinturas de los territorios griegos o de Egipto también, por ejemplo. Entonces ahí vemos la calidad, o veremos la calidad que logra desarrollar los griegos. Lamentablemente, pues, al estar expuesto a la intemperie, pues la pintura no duró pues como que mucho. Esta, por ejemplo, es la tumba, se llama la tumba del nadador, más o menos 480 antes de Cristo, o sea, estaría casi justo al inicio del periodo clásico. Y pues la técnica es como la del fresco, que se aplica pues primero un tipo de repello y luego se pinta encima de ella. Y pues así. Acá está. Esa es una de los murales que están en la tumba. Y muestra a un hombre que está saltando desde como si fuese una torre y va a caer al agua. Para los griegos, acuérdense que el agua era un vínculo con el inframundo. Entonces, esta pintura se considera que es una alusión a la muerte. Este personaje está a punto de entrar en el agua. Y si el agua es, pues, sería como la parte esta de la cosmovisión, porque tiene que ver con la muerte, y que es un vínculo con ese más allá. Esto también es parte de una tumba. Hay muchas similitudes con una cultura que es contemporánea de esta etapa griega que se llama Etruria, los etruscos. Muchas de las características que encontramos en Grecia, pues las tenemos ¿cómo se llama? Con eso. Es como la idea de un bacanal. Eso es lo que les mencionaba, eso es como para ver algo de la pintura romana. Vemos el desarrollo de la pintura romana, una de las, por ejemplo, el estilo arquitectónico, que nos permitía observar como si la pintura se rompiera y lográbamos ver hacia adentro. Esa es la característica, ¿no? Los mosaicos. ¿Ve? El grado de desarrollo que logró. Bueno, o más bien lo que se piensa que logró la pintura griega. Pero lamentablemente, como les repito, pues no sobrevivió mucho. Eso es en cerámica. En cerámica el procedimiento es diferente. Acá lo que se hace es que teniéndose los pigmentos de color, se mezclan con una preparación que se hace de barro líquido y eso entonces se obtiene una pasta. Luego hay que decorar ¿cómo se llama? La pieza, hay que decorarla primero con un fondo. Ese fondo es un engobe base. Digamos, en este caso, el engobe base es como un naranja o un color beige. Ese sería el color base. Probablemente cuando se aplique es un tono diferente, pero eso se mete al horno a unos 500 grados, 400 grados, y entonces el engobe se pega a la pieza. Entonces, luego, ¿qué es lo que hacían? Colocaban
una capa de barro mezclado con algún otro material, como por ejemplo ceniza, lo colocaban encima de la vasija que había salido ya del horno, ya pintada con un gobe. Y entonces cuando se volvía a secar, esa capa que le tiraban encima, entonces comenzaban a hacer los dibujos. En este caso, por ejemplo, la imagen inferior, acá, iban raspando para tratar de encontrar el color de abajo. Bien, eso sería entonces, la parte amarilla queda cubierta con esa mezcla que hacen de barro y ceniza, por ejemplo, y las figuras humanas quedan descubiertas. ¿Qué pasa en ese momento? Otra vez se somete a otra cocción. Y en esa cocción, cuando la temperatura comienza a subir, el horno se tapa como para ahogar las llamas que hay, se tapa el horno y se le agrega, por ejemplo, carbón o cualquier otro elemento natural que produzca humo. Y pues, ¿qué es lo que resulta de eso? Cuando toda la pieza está cubierta de humo, se saca la pieza del horno, se espera que se seque y luego se lava. Al lavarla, la parte que quedó cubierta con esa mezcla que les mencionaba, pues va a verse de este color. Y las figuras humanas, como quedaron descubiertas, el engobe de esa zona quedó descubierto, entonces esta zona va a absorber la oscuridad. Muy bien. ¿Preguntas acá? Vean, esto es bastante de engobe. En la cerámica, pues es bastante la presencia del color, especialmente en esta gama cromática. Son tanto cálidas, pero es por la naturaleza de los materiales que utilizaban para pintar. Otro más. Dígame. Sí, en cerámica entonces lo que hacían era capas de pintura. Sí, vemos la capa de fondo, la que se ve aquí de color claro o rojizo, naranja. Ese es el fondo. Esa se aplicaba cuando la pieza todavía estaba cruda, pero no del todo eh, seca. Sino que un momento del barro mientras comienza a secarse que se le llama dureza de cuero. Entonces, en dureza de cuero se aplicaba ese color, esa primera capa, se dejaba que se secara y luego pues se iba sacando, ¿no? Se iba sacando el material. Se cubría, ¿verdad? Se sacaba el material que no se quería. Por ejemplo, en este caso, le voy a poner este ejemplo. Vaya, el caballo se cubría. Todas las partes que están oscuras, negras, esas se dejaban sin la cubierta de material. Esta. Entonces, cuando la pieza entraba a horno, toda la pieza salía negra, toda. Pero al lavarla y caerse la materia, que en este caso yo utilicé un par de veces ceniza, pues cambia esta parte, se deja, y cuando se somete a horno, sale completamente negra, como les mencionaba. Al lavarla, la parte que tenía el caballo, que es lo que se había dejado, queda del color del primer fondo que tuvo, y el negro, que es la zona que se dejó descubierta, esa es la que absorbe el humo, y entonces queda negra. No es igual a la técnica que se usa en Guatajiagua, porque ya producen la cerámica negra, si ustedes recordarán. Pero pues no puede ser el caso de acá, aunque la técnica se parece. ¿Preguntas? Todo claro, Lick. Muy bien, ¿cómo estamos el tiempo? Bueno, sí hay tiempo. Bien, la cerámica es una de las que se consideran otras áreas, otras artes que se realizaron también por los griegos. Lo hicieron a través de la técnica de torneado en un torno de alfarero. No era como el que tenemos actualmente, como el que se usa actualmente, sino que era más sencillo.
Y pues con ese es que se comienza ¿cómo se llama? A trabajar. Las primeras piezas son jarrones, son depósitos prácticamente, y poco a poco se va agregando la parte que tiene que ver con escultura. A través de la cerámica se puede establecer una cronología de las piezas. Bueno, eso sucede con muchas culturas. La cerámica ayuda como a agregarle o a hacer más bien un calendario o un cronograma de cómo es que la cultura fue avanzando. Y eso sirve bastante para el estudio de la cultura como tal. Vea, eso que se observa acá arriba, ese es un torno de alfarero, solo que es una rueda de alfarero, que es el más sencillo, trabajado hace mucho tiempo. Y bueno, funcionaba para esto básicamente, era para poder levantar las piezas de barro. Ahí está, es el torno de alfarero. Y esos son ejemplos de algunos de los que se podían hacer con el torno de alfarero. Cuando las figuras tienen un cuello alto, tapadera, es porque son de almacenamiento de líquidos. Si tienen tapadera, puede ser también un perfume, un aceite. Si está abierto, entonces es como que le digan, mire, sírvase usted. Otro más, otros ejemplos, las cráteras, los esquifos, los cantaros. Este es un cantaro. Y pues hay ejemplos. Eso también, el tipo de pintura que se aplica es en gobe. Y vean pues el tipo de piezas que se logran hacer de esa manera. O sea, es un trabajo bastante minucioso, bastante grande, pues si se compara con las expectativas pues, que se tienen de otras culturas. Los estilos pues se pueden dividir de esta forma: el protogeométrico, que son formas muy sencillas. Luego el estilo geométrico como tal, que ese es más complejo, las líneas son más complejas. Ya les voy a mostrar una imagen, quiero ver, está acá. Aquí, vean, ¿qué es eso que está acá? Una cruz. Muy bien, ¿una cruz de qué tipo? Una esvástica. Sí, esa es una esvástica. ¿Y qué está haciendo ahí? Pues que es una cruz simplemente. Es una cruz que pues se utilizó originalmente en el Medio Oriente, en la región bueno, más allá del Medio Oriente, en la región de India, por ejemplo. Que aparece en una cerámica griega, lo que significa es que ha habido contacto comercial. Y pues algunos elementos de esas regiones se copiaron y se pusieron en estas piezas. Estas figuras, como las grecas, que usan tanto griegos como romanos, son como bien características. Esta es una greca. Estas son grecas. Ahí está. El estilo orientalizante se refiere a como fuente de inspiración de las imágenes, y va a resultar que hay bastantes animales que encontraríamos, al menos los mejores ejemplos, en Medio Oriente, una región más caliente. Luego, bueno, el geométrico, orientalizante, el de figuras negras. Este se refiere que las figuras de fondo, perdón, las figuras en primer plano, las que están luchando acá, son negras y el fondo es claro. Ese dice así, de fondo negro. Bueno, pero de fondo claro y de fondo negro, que sería esta. Figuras rojas le llaman esto. Figuras rojas tienen el fondo negro.
El de las figuras negras tienen el fondo claro, pero básicamente la técnica de procesamiento es la misma. El helenístico es acerca ¿cómo se dice? Se caracteriza por una simpleza en los trazos, pero al mismo tiempo como la complejidad de figuras rojas. El helenístico y figuras en terracota. La terracota básicamente significa tierra cocida. Y la terracota servía para, o más bien, las imágenes de terracota básicamente es modelado en barro. Entonces eran tanto lares, que son como dioses del hogar, o dioses pues, que tienen algún tipo digamos, no, perdón, bueno, sí, dioses, pero dioses menores, no dioses principales. Los principales se preferían hacer con materiales que se consideraban más importantes, como el bronce, por ejemplo. Pero para los jóvenes, eh, las figuras de jóvenes pueden ser sacerdotes, pueden ser héroes también por acá. Orfebrería y joyería también se han encontrado aretes, colgantes, brazaletes, eh, símbolos de prestigio para los griegos. Un ejemplo más. Y bueno, llegamos hasta ahí. ¿Buena pregunta? Dígame. Sí, el oro que hacían ellos sus utensilios o joyería, lo sacaban de ahí, sus regiones de Grecia, o lo traían de otros lados. Ambas cosas sucedían. Habían, dentro del contacto comercial que tenían con otras regiones, como por ejemplo la India o la zona de los Balcanes hacia el norte de la Grecia continental, les permitía hacer intercambios. Y uno de esos eran los metales, el oro. Probablemente la comunidad más hacia vosotros, el norte, noreste sería, nos hubiéramos, ¿cómo se llama? Hubiéramos encontrado por ahí pues algo de estos materiales. Vea, en la zona esta de Grecia, las regiones se han encontrado minas también. Entonces de ahí venían los materiales. Tal vez no hay como tanta abundancia como en otras culturas, pero sí, sí había. Y otros minerales. El lápiz lazuli también lo utilizaban acá, pero pues se ha encontrado en menor cantidad. Vean ahí, Egipto, por ejemplo, Mesopotamia, eran lugares donde se producía bastante oro. La zona de los Balcanes sería hacia el norte de la zona continental de Grecia. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, vamos a llegar hasta acá con la grabación.